Viceministro, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días a la audiencia de La Razón. Es un gusto estar acá. Efectivamente, estamos en el mes aniversario de un año nuevo, de un nuevo año de la gesta libertaria, de lo que fue la Revolución en La Paz. Y efectivamente, hablando de la inversión pública programada para esta gestión 2023. El día de ayer se comentaba en los diferentes medios de prensa una inversión programada para este 2023 de al menos 4.300 millones de bolivianos a ser ejecutados en el departamento de La Paz, la misma que se encuentra focalizada en diferentes sectores y en diferentes ámbitos de la matriz productiva del departamento. De forma adicional a esto habría que sumar lo que significan los proyectos en temas de desarrollo industrial, las más de 30 proyectos industriales que se están ejecutando en el departamento, y adicionalmente aquellos créditos en tema de infraestructura caminera que se han venido aprobando en lo que va de la gestión. Esto solamente corresponde a la gestión del gobierno en La Paz. Exactamente, corresponde a la gestión 2023 de las inversiones que se van a ejecutar, y como mencionaba, estamos hablando de adicionar a ese número, si quieren, 2.550 millones de bolivianos que corresponden a a los proyectos industriales, ¿no? Tenemos 30 proyectos industriales que están orientados a los diferentes sectores como ser aceites, alimentos balanceados, almendras, biodiesel, café, cárnicos, cereales, fertilizantes, frutas, lácteos, papa, piscícolas, el tema piscícola, el tema de plátano y el tema de quinoa, ¿no? Que son los proyectos de transformación de materias primas que estamos impulsando a nivel departamental. A ver, para ser precisos, 4.300 millones de bolivianos en La Paz para el desarrollo industrial e infraestructura y más 1.550 millones específicamente para 30 proyectos industriales, así me quiere decir. Exactamente, sí. Y a eso, como decía, hay que sumar, la Asamblea recién nos ha aprobado varios créditos este año. Estamos hablando de la carretera Boticlaca-Caquiviri, estamos hablando de lo que son los puentes, puentes Mapiri, puentes Acambaya, puente Rioseco-Rioseque. Sumando los dos, estamos hablando de unos 100 millones de dólares que se han aprobado este año en el tema de proyectos de infraestructura, que esperamos también se incorporen al presupuesto y se puedan ejecutar en el menor tiempo posible. Esto solamente para La Paz. Solamente para La Paz. Ahora, hablando de créditos, viceministro, el gobierno de Bolivia ha estado insistiendo a la Asamblea Legislativa la aprobación de créditos. Algunos han sido viabilizados en los últimos días, pero otros todavía están frenados en la Asamblea Legislativa por disputas internas, hay que decirlo, en el movimiento al socialismo y también objeciones de la oposición. ¿Cómo se consigue que la Asamblea Legislativa pueda aprobar estos créditos y de qué créditos en particular estamos hablando? Claro, y es importante mencionar el tema de la socialización y la exposición que hace el ministro de Planificación, Sergio Armando Cusicanqui, en lo que viene a ser la defensa propia en la Asamblea. Nosotros defendemos los proyectos de norma en comisión, estos pasan esa instancia y al momento de entrar en la instancia de la Asamblea, obviamente se ve posicionando diferentes intereses que hacen que esos créditos lleguen a postergarse en varias sesiones de tratamiento, ¿no? Actualmente tenemos un crédito para proyectos de preinversión por 52 millones que está ahí esperando ser tratado. Estamos hablando de un crédito con la cooperación italiana de 12 millones de euros para los departamentos de Cochabamba y Potosí, que también están a la espera de ser tratado en la Asamblea. Estamos hablando también de un crédito de 150 millones, que es un programa de riego con enfoque de cuenca para el tema de desarrollo de la potencialidad en el tema de riego y tecniriego en varios municipios a nivel nacional. Y también tenemos un crédito de 100 millones de 15.000 millones de yenes, equivalente a 106, 107 millones de dólares de la cooperación japonesa, que es un apoyo, es un crédito denominado PBL, que es un crédito basado en políticas, que viene a ser el aporte que está haciendo la cooperación japonesa a lo que ha significado el tratamiento de la pandemia por el COVID en los países de Latinoamérica. Esos son los créditos que actualmente estamos pendientes de tratamiento, específicamente en la Cámara de Diputados, y que esperamos que se puedan allanar su aprobación en el menor tiempo posible, porque estamos hablando de créditos con tasa de interés cero en el caso de Italia,
en el caso de Japón con 0,15%, o sea que realmente son créditos blandos que van a beneficiar a bastante población. ¿Cuál es la dificultad para que estos créditos no sean aprobados? ¿Qué objeciones encuentra el gobierno ante esto? Bueno, nosotros estamos viendo desde la perspectiva del gobierno central que existe una dilación en el entendido de que existe, ¿no? Como usted me mencionaba, esa variable política que está influyendo en que un crédito u otro no esté siendo aprobado en una u otra instancia, ¿no? Teníamos el crédito de 500 millones que se aprobó la semana pasada y que demoró por lo menos unos 4 meses en ser aprobados tanto en la Cámara Baja como Alta para poder traducirse en proyectos de inversión pública, en proyectos que dinamicen la economía. Consideramos que las exposiciones y las respuestas a las consultas que se han hecho de estos créditos han sido realizadas, han sido expuestas, se ha transmitido la información necesaria para que los asambleístas puedan considerar su aprobación o no de estos préstamos. Sin embargo, estamos viendo que existe una suerte de variable política que escapa ya a la administración técnica de estos créditos, ¿no? ¿Hay plazos? ¿Hay alguna fecha que pudiera estar presionando al gobierno para contar con estos créditos? Ahora, el tema acá es la oportunidad. No olvidemos que estamos hablando de que hay procesos que recién se pueden realizar una vez el crédito esté aprobado. Mientras el crédito no está aprobado, por ejemplo, no puedo adjudicar un proceso de licitación. Puedo iniciarlo, pero no puedo adjudicarlo. Ahí el tema de la postergación de lo que es la ejecución y la implementación como tal de los proyectos se ve comprometida con el retraso de los tiempos, ¿no? Ese es el principal efecto. El segundo, obviamente, viene del lado de lo que significa la cartera de proyectos que tenemos con los diferentes financiadores. No olvidemos que al final el financiador es como un banco que nos presta para un objetivo determinado, y al ver que estos créditos no se traducen en operaciones concretas, puede comprometer en el mediano plazo a que el financiador quiera darnos nuevas operaciones de préstamo, ¿no? No habíamos experimentado antes, por lo menos en el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo, este tipo de problemas. ¿A qué se debe? ¿Será la hipótesis de que la división interna está evitando estos créditos? Efectivamente, si nos vemos en lo que significan las estadísticas y vemos eh, la otorgación de créditos en periodos pasados, estamos hablando que estábamos muy por encima del nivel de contratación de deuda que estamos teniendo hoy en día. Uno de los argumentos que ellos manifestaban era que nos estamos sobreendeudando, pero efectivamente no es así. Estamos hablando de un nivel de endeudamiento de en torno al 29% con cifras cesadas a mayo de 2023, y la cooperación internacional recomienda que sea entre 30 y 40%. Sin embargo, estamos muy por debajo de ese umbral, ¿no? Y si vamos a las estadísticas, como mencioné, hace los gestiones pasadas, el nivel de endeudamiento, salvo 2020, siempre ha tenido valores altos, pero siempre ha sido de una forma controlable. No olvidemos que cuando estábamos en la época neoliberal, este indicador llegaba a más del 90%. Y hoy no hemos, bueno, al menos desde el 2006 a la fecha, ese indicador no ha superado el umbral del 40%. Pero en ese sentido, sin embargo, nosotros seguimos avanzando en lo que viene a ser el financiamiento de proyectos de inversión pública, ya sea con recursos de crédito externo, ya sea con recursos de crédito de recursos internos, como es el Tesoro General de la Nación, que es el que principalmente está impulsando los proyectos productivos en el Departamento de La Paz, y que seguramente se va a traducir en importantes anuncios que va a hacer nuestro hermano presidente en los siguientes días, y que lo está haciendo con entrega de obras, con entrega de infraestructura, con entrega de proyectos, en lo que viene a ser todo este mes aniversario del Departamento de La Paz. Hablando de inversiones, ¿usted tiene datos de la ejecución de inversión pública en La Paz a la fecha? Claro, lo que estamos hablando de los 4.302 millones de bolivianos programados para el 2023 en el departamento, estamos hablando de una ejecución en torno al 20%. Todavía no tenemos las cifras cesadas de junio, lo vamos a tener justo el día de mañana, pero sin embargo vemos dentro de lo que es la dinámica y la evolución de la inversión pública en los primeros meses es baja, considerando que hay varios procesos administrativos que deben cumplirse, y esta se empieza a apuntar ya en los meses de julio, agosto, septiembre, donde se empieza a dinamizar de forma más
más alta el tema de la inversión. ¿Qué departamentos tienen mejor ejecución de la inversión pública, viceministro? Bueno, con cifras cesadas a mayo, el comportamiento casi no existe una variación sustancial, no ha sido una variación marcada en lo que viene a ser el 2023. Sin embargo, como bien lo mencioné, el repunte va a venir en los siguientes meses, considerando la dinámica de cada departamento. Mal podría ser dar quién está primero, pero básicamente están entre el 20 y el 30% de la ejecución de este primer trimestre. Obviamente hay casos extremos en algún caso, pero por lo general estamos en buen camino. El año pasado, si bien digamos quisieron dorar en Santa Cruz la píldora, el departamento de Santa Cruz era el que menos ejecución de inversión pública tenía, incluso menos ejecución presupuestaria. ¿Será el comportamiento el mismo este año? El año pasado, efectivamente, la gobernación trataba de incorporar gasto consciente en lo que Claro. sería la inversión pública. Sin embargo, se ha aclarado en su momento y de forma oportuna cuáles son los componentes de gasto consciente, cuáles son los componentes de inversión pública, y con ello se ha podido advertir el tema de lo que eran datos erróneos que estaba mostrando la gobernación y que sin embargo se han ido aclarando conforme venían los meses, ¿no? Este año, bueno, no ha habido mayor percance en lo que viene a ser la exposición de la inversión pública del departamento, viendo que la programación está avanzando, bueno, la ejecución está avanzando conforme a lo programado, pero sin embargo todavía vemos, como le mencioné, un tema de ralentización, al menos en esos primeros meses, a nivel territorial, que esperamos se recuperen en este tercer trimestre de 2023. Volviendo a los créditos, ¿hay programado algún crédito más adelante, viceministro, incluso que podrían rebasar el umbral del 29%? No, prácticamente no. Estamos hablando de que existe o sea, ese porcentaje es un cociente entre lo que viene a ser nuestro stock de la deuda y nuestra generación de ingresos, que es el Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto crece, estamos hablando que este cociente se reduce, y también mes a mes nosotros cumplimos con el servicio de la deuda, que también significa que estamos reduciendo el numerador de este cociente, ¿no? Así que en ese sentido no existiría, bueno, nuestro escenario y la programación que tenemos, como han podido ver en el PEDES, ahí tenemos un stock de programación de deuda que vamos a contratar hasta el 2025, y no está dentro de nuestra programación, no está ningún escenario el que superemos el umbral del 40%. Cambiando de tema, Argentina va a iniciar ya su propia producción y provisión de gas natural, incluso va a prescindir del gas natural boliviano. En el presupuesto general de este año está considerado ese aspecto, ya no se cuentan los centavos y dólares y millones de la exportación de gas a Argentina. Bueno, ahí es importante precisar, ¿no? La inauguración fue del primer tramo en el caso de Argentina, Sí. de lo que viene a ser. O sea, en el futuro seguramente va a incrementar la producción de gas, pero sin embargo todavía está en un proceso inicial el tema de lo que significa el transporte de gas al norte del país de Argentina, que es nuestro mercado básicamente. Es importante ahí también precisar el hecho de que esa dinámica de producción va a suceder siempre y cuando tenga una coyuntura de precios altos. No nos olvidemos que el tipo de hidrocarburo que se está extrayendo, que es gas natural, pero el proceso de extracción, estamos hablando del fracking básicamente, que tiene un costo elevado de extracción. No hay que hacer solamente un pozo y sacar 3 millones de metros cúbicos como sucede acá en los campos de Margarita. Allá tienes que hacer un montón de pozos para poder sacar una fracción de ese volumen. Así que el costo de generación es alto, por eso que cuando el precio del gas sube se vuelve atractivo a esa industria. Sin embargo, cuando el precio del gas baja ya no existe rentabilidad en la explotación bajo la metodología del fracking. Así que existe un escenario en el cual seguramente se va a evaluar a través del sector cuál será el impacto real de lo que va a significar este gasoducto en el país de Argentina.
Ahorita no hay ninguna previsión, entonces seguimos contando los fondos que ingresan por la venta de gas natural en nuestro presupuesto de Argentina. Claro que sí, no olvidemos que tenemos un contrato con Argentina, ahí se estipula un volumen mínimo, un volumen máximo por campaña en el tema de invierno-verano. Así que contractualmente la programación 2023 está enmarcada en lo que significa este contrato de compra-venta con el vecino país. Finalmente, ¿qué podría decir a los correligionarios del movimiento al socialismo suyo a la hora de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa? ¿Hay posibilidad de reflexionar de un acuerdo entre el órgano ejecutivo y el legislativo para la aprobación de los créditos pendientes? Bueno, ahí lo que invitamos es a los hermanos asambleístas que el mensaje que siempre hemos querido transmitir como órgano ejecutivo, que estos préstamos significan mayor inversión, significa mayor desarrollo para las y los bolivianos y significa una inyección importante de recursos desde el punto de vista territorial para la generación de ingresos, ¿no? Y además, dentro de nuestra política, los créditos están orientados principalmente a la inversión pública y es en ese sentido que invitamos a apoyar esta política, que es básicamente el modelo económico, social, comunitario, productivo que se ha venido implementando desde 2006. No estamos hablando de una desviación hacia uno u otro lado, estamos hablando de fortalecer este modelo dentro de los principales vectores que es la inversión pública. Así que invitamos que como el PEDES ha aprobado con una programación de endeudamiento, se pueda dar cumplimiento a esa programación y nos puedan garantizar que estos créditos puedan de una vez ser aprobados y a su vez puedan ser implementados en los diferentes departamentos y municipios. De Yapita nada más, viceministro, ¿qué anuncios va a hacer el presidente en qué materia específica para la efeméride departamental? Bueno, seguramente el presidente va a hacer importantes mensajes en el tema de infraestructura, en el tema de salud, en el tema de educación. No voy a entrar en detalles sobre ese punto. Seguramente el presidente lo va a anunciar oportunamente, pero sin embargo existe una suerte de inversiones programadas y proyectadas a realizarse en los diferentes sectores, ¿no? Como ha sido ya costumbre del mensaje presidencial por las efemérides de cada departamento, va a haber una exposición de los avances que tenemos en los proyectos que ya se han anunciado y va a haber una presentación de nuevos proyectos o propuestas de proyectos para ser implementadas por el nivel central del Estado de forma concurrente con las entidades territoriales.